Gracias por continuar con nosotros. Son las 9 de la mañana con un minuto. Damos paso a la mesa de análisis y saludo en este lunes, inicio de semana, con mucho gusto a Rogelio Rodríguez. Rogelio, muy buenos días. Buenos días, Jesús. Buenos días al auditorio, como cada lunes. Buenos días también a Marco Antonio Vázquez. Marco, muy buenos días. Feliz día para todos. Y bueno, pues como todos los días a esta hora es momento de dar paso a la mesa de análisis, como siempre, con temas de interés, en donde, bueno, pues hace algunos días se dio a conocer pues esta reforma para la eliminación de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial, que representan pues 15,450 millones de pesos, algo así. El presidente López Obrador pues ha afirmado que estos iban destinados a privilegios de altos funcionarios y no se verían afectados ni los sueldos ni las prestaciones de los trabajadores. Uno de los fideicomisos más cuestionados pues ha sido el 80,693, que pues destacan es para el mantenimiento de casa habitación de magistrados y jueces. La Corte ha precisado que ese instrumento cubre gastos de vivienda cuando los juzgadores pues cambian de adscripción en cumplimiento de las necesidades de la judicatura. El Supremo ha añadido que ninguno de los fideicomisos se destina a pagar prestación alguna de los ministros que la integran. Mientras, Rogelio, son peras o son manzanas, pues el tema está sobre la mesa de debate. En esta semana pues continúa la polémica y pues sería válido este argumento de Morena, que con dicha iniciativa pues solo se busca terminar con el privilegio, como se ha dicho, de algunos cuantos, en este caso de los ministros de la Corte, o es parte de esta lucha que continúa y que enfrenta el Ejecutivo Federal con los magistrados, Rogelio. Pues mira, habría que precisar primero que ya hoy, precisamente hoy lunes, desde muy temprano, miembros del Poder Judicial Federal en la Ciudad de México y creo que también en otras partes del país iniciaron este tipo de manifestaciones de protesta en contra de esta pretensión de la Cámara de Diputados de querer eliminar estos 13, 14 fideicomisos, Chuy. Y a mí me parece que más allá del argumento que están esgrimiendo para justificar esta medida legislativa, yo soy un convencido de que, pues obviamente atrás de todo está esta especie de, ahora sí que podemos decirle venganza o represalia del presidente Andrés Manuel López Obrador por querer afectar al Poder Judicial Federal. El presidente desde su tribuna en las mañaneras ya lleva meses insistiendo en que los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados, jueces, etcétera, gozan de privilegios que no deberían estar teniendo. Pero, insisto, yo creo que más allá de eso, a mí me parece que hay un afán del presidente de represalia por todos los fallos que el máximo Tribunal Constitucional ha emitido durante su sexenio en contra de situaciones que al presidente le interesaban que salieran favorablemente. Lamentablemente yo soy un convencido también de que el presidente tiene un concepto muy equivocado, muy erróneo de lo que es la justicia. El presidente, cuando un juez o cuando la misma Suprema Corte llega a resolver favorablemente un asunto que a él le interesa, pues para él eso es un acto de justicia. Para él, entonces sí, para él es justicia íntegra, justicia transparente. Los ministros son dechados de virtudes, pero cuando un fallo de los tribunales se le es adverso, entonces opina lo contrario, los tacha de corruptos, los trata. Entonces yo creo que atrás de esta pretensión de recortar el presupuesto del Poder Judicial Federal, pues está todo eso, está ese resentimiento, esa intención del mandatario federal, pues por denigrar o por afectar al Poder Judicial Federal. Lo que no está tomando en cuenta, me parece,
los trabajadores del Poder Judicial Federal va a tener el respaldo de la sociedad, porque efectivamente yo también soy uno de los convencidos de que sí se les está afectando derechos básicos de ellos y que este fideicomisos están ahí para eso. Okay. Marco Vázquez, ¿cómo ves esta postura del presidente y de Morena? Y que, bueno, bien menciona Rogelio, el día de hoy ya incluso trabajadores del Poder Judicial pues salen a manifestarse en torno a este tema. Tiene dos formas de verse desde mi punto de vista. La primera es, si tú escuchas al presidente hablar de los privilegios de magistrados, jueces, de trabajadores, incluso de las dependientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son una exageración en comparación al resto de la burocracia. Los magistrados parecen, bueno, hay burocracia dorada como es senadores, diputados, bueno, ellos están por encima incluso el presidente en cuanto a prestaciones. En ese mismo punto de vista del presidente, pues lo puedes justificar con los datos que arrojan en sentencias, en la forma en los actos administrativos que ellos llevan a cabo o de impartición de justicia, y está muy cabrón lo que estamos viendo. O sea, un delito de cada 100 es el que llega a tener una sentencia. Sí, o sea, el 1.3, 1.6 ni siquiera llega al 1,5 de delitos que terminan una sentencia, ya sea absolutoria o ya sea condenatoria. Nada más estoy hablando de una sentencia. Entonces es muy poca productividad. Está entrampado todo el tema de impartición de justicia, y ahí encuentra el presidente una justificación muy fácil o Morena y el presidente para actuar en consecuencia. Sin embargo, mi punto de vista es tendría que ser más serio, tendría que ser, por ejemplo, lo que dice Rogelio, mientras si atentas contra los magistrados, los jueces, los pones en la posibilidad de que tengan que acudir a prácticas no sanas para el cumplimiento de sus necesidades. O sea, ¿qué le puede afectar a una persona? ¿Cómo puedes afectar a una persona? Si se te enferma un hijo, pues el gobierno te lo lleva a un hospital y te lo cura de la mejor manera, y tu dependencia va a ser ética y moral hacia el gobierno y no hacia la sociedad, por ejemplo. Hemos visto casos de hijos de diputados, de hijos de magistrados, de familiares de magistrados, que a la hora de convencerlos ya ni necesitaban ni darles dinero. O sea, les curaban a un hijo y dependían totalmente de lo que les dijeran después. No te estoy hablando de que se corrompían, pero sí analiza bien ese tema. Y cosas parecidas. Creo que los dejarías indefensos ante muchas situaciones de ese tipo, lo que tiene que ver con salud, lo que tiene que ver con vivienda, lo que tiene que ver con garantizar una vida más que digna para que se apliquen en sus tareas. Hay los dos puntos de vista. Yo creo que siempre tienen que fortalecerse más los presupuestos a este tipo de instituciones. ¿Por qué? Porque eso nos garantiza a los mexicanos que finalmente si se corrompe no es por dinero, no es por tacañería o no es por una forma torpe de ver la política en forma global. Y creo igual que el gobierno, en lugar de tratar de atacar por el tema del dinero al sistema judicial, debería de atacarlo por el tema de que ponte a jalar. Bueno, hay que poner más activos a los ministerios públicos, más capacitados a los policías, más que el sistema sea, que el ataque sea integral para que tenga un mejor rendimiento y un rendimiento que le sea útil a la sociedad. Doy la bienvenida también a Mauricio Zapata. Mauricio, buenos días. ¿Ves fundamento en estas reformas o es parte del pleito, este encontronazo que continúa de parte del presidente con los magistrados en este recorte a estos fideicomisos que asciende a más de 15,000 millones de pesos? Todo este asunto tiene el sello de la 4T. Si no piensas como yo, estás contra mí. En la 4T, si tienes una uña enterrada en el dedo chiquito de la mano, te amputan el brazo. Me parece que sí hay situaciones que, en el caso de los magistrados, que a lo mejor sí son muy onerosas sus prestaciones, incluso su salario, pero ¿por qué afectar los fideicomisos que a final de cuentas los propios trabajadores del Poder Judicial, de la Federación, pues están diciendo que les afecta directamente a ellos?
Me parece que tanto dinero no es para perjudicar solamente a los ministros, sino al personal en general, al propio poder, a fin de que, bueno, a lo mejor eso es lo que quieren, ¿no? Que haya inconformidad entre los empleados, que se paralice el sistema judicial de México, o el poder judicial, y no puedan trabajar. A lo mejor eso es lo que le apuesta el presidente, o bueno, en este caso la Cámara de Diputados. Se habla mucho del hecho de que es que no, los magistrados no los elige el pueblo. Bueno, vaya, ellos no están para favorecer al pueblo, están para proteger a la Constitución, que las leyes se apliquen tal cual. Y de alguna manera sí tienen cierta representatividad del pueblo, porque los propone el Poder Ejecutivo, que es una representación del pueblo, y los elige el Poder Legislativo, que es otra representatividad del pueblo. Entonces, esa manipulación, decir, no, es que no los escoge el pueblo, o sea, no llegan porque quieren los ministros. Y además se necesita gente con mucha capacidad, con mucho conocimiento de las leyes, de la propia Constitución, para poder estar ahí. No podemos votar por el juez más popular, porque eso es lo que se pretende, y no estamos ya para elegir a gobernantes populares. Ya ven cómo nos ha ido por escoger a simpáticos, a gobernantes simpáticos, y que a la mera hora pues son una porquería gobernando. Lo hemos visto aquí cerca en este municipio, lo hemos visto aquí cerca en este estado, en el estado de Tamaulipas, y bueno, lo vemos en muchas otras situaciones. Pero sí me parece que es un capricho y una venganza del Ejecutivo Federal esta situación, perjudicar al poder judicial y paralizarlo, ¿no? De alguna manera, para, pues bueno, desestabilizar ese poder autónomo. Sí me parece que es una venganza, y no solamente van a perjudicar a los ministros, sino a los trabajadores en general. Okay. Rogelio, ¿cómo ves esta posibilidad de que se llegue a concretar? Puesto que, bueno, pues ya PAN, PRI, PRD, incluso Movimiento Ciudadano, manifestaron que pues interpondrían una controversia constitucional porque pues no están de acuerdo tampoco con esta situación. Hay especialistas que argumentan también que pues es un tema que de aprobarse esta iniciativa, pues la Corte tiene los recursos suficientes legales para dar marcha atrás, ya que mencionan que solo se necesita el 33% de cualquiera de las cámaras para emprender una acción de inconstitucionalidad. ¿Cómo es esta situación? Sí, yo también coincido con los expertos que son una abundancia de expertos los que están visualizando un panorama, una situación de este tipo, ¿no? Digo, de entrada, pues Morena tiene la mayoría en la Cámara de Diputados para aprobar el proyecto de presupuesto tal cual y como viene, ¿no? Entonces, definitivamente, pues ahí no va a haber ningún problema para que avance ese propósito del presidente de eliminar estos fideicomisos, incluso de aplicarle recortes al presupuesto en sí, porque son dos temas, hasta donde he leído, estoy enterado más bien, una cosa son los fideicomisos y otra cosa es el recorte que también le quieren aplicar, o sea, al presupuesto. O sea, ya la bancada morenista está visualizando que en los tribunales constitucionales, en el Tribunal Constitucional le van a revertir esa decisión que tomen de revertir de eliminar los fideicomisos. Y busca adelantar. Y se busca adelantar aplicando un recorte de un monto similar. O sea, pero creo que en ambos casos finalmente una decisión de ese tipo no va a resistir un análisis en vía de amparo, en vía de una acción de inconstitucionalidad como lo visualizan muchos juristas, y creo que hacia allá van, ¿no? O sea, yo veo muy difícil que Morena vaya, o que el gobierno, el presidente vaya a poder concretar esto a mediano plazo, de que se pueda, primero, eliminar los fideicomisos, y segundo, aplicarle el recorte, o sea, porque no hay justificación para hacerlo. Mira, el argumento del presidente es que los ministros están excedidos en privilegios, pero estás hablando de un mundo de dinero, 15 mil millones de pesos, cuando son 11 ministros los que integran la Suprema Corte de Justicia. Estás hablando de que, él habla también de que los magistrados y que los jueces, pero yo creo que en conjunto, tanto magistrados, jueces y ministros no suman más allá de 1.800 funcionarios.
cuando en la nómina del Poder Judicial habla de casi 60,000 o menos de gente que trabaja en el Poder Judicial en todo el país. Entonces, pues el daño a la base trabajadora es el más lamentable, ¿no? Pero de que va a pasar la aduana de la Cámara de Diputados, pues para mí no tiene ninguna duda. Habrá que ver, y también soy convencido de que no la va a pasar ya una vez que se emprendan las acciones que tengan que salir de ahí. Marco, ¿cómo ves esta postura de los demás partidos que se suman a de alguna manera defender aquí al Poder Judicial? Y como dice Rogelio, pues es casi un hecho que pase debido a la mayoría de Morena, pero las posibilidades de dar marcha atrás en una segunda instancia. Hay una preocupación más grande de mi parte. La preocupación es, ¿se acuerdan cuando el plan A, el plan B y el plan C de la reforma electoral, y que aquí comentamos y que les decía, no va a pasar ninguno, no va a pasar esto, no va a pasar esto? Y la idea es desacreditar a las autoridades electorales o poner a las autoridades en tela de juicio para acarrearnos votos, o sea, acarrearnos simpatías de la gente. ¿Qué es lo que le pasa al pueblo? Pues el pueblo odia que se estén bañando terriblemente con los presupuestos, como pasa con la burocracia del INE, la alta burocracia, no los trabajadores de piso, los de operativos. Y ahora la estrategia es similar, bastante parecida, y mi preocupación es que otra vez sea con una intención de manipular la voluntad del colectivo, la voluntad política del colectivo, y acarrear votos o simpatías a tu movimiento. ¿Por qué? Porque le vas a decir a la gente, vamos a joder a un magistrado que gana 500,000 pesos por mes. Dicen ellos que no ganan los 400, que no llegan a los 300. Hay personas en México que no ganan los 300,000 pesos en todo el año. Es más, hay personas en México que no ganan 150,000 pesos en todo un año. Y le pegas en el ánimo electoral a la oposición cuando la oposición va a defender a los ricos, porque lo va a hacer. El PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano ya se metieron en esa encrucijada. Vas a defender algo que odia a la gente, como es que se te estén bañando con los presupuestos, y vas a caer de la gracia de la gente. Esa es mi preocupación mayor, que los de Morena, la misma presidencia de la República a través de sus asesores jurídicos, saben que no va a pasar esta reforma, pero la impulsan con esas intenciones. Okay, bueno, pues vamos a acompañarnos a una pausa comercial. Estamos hablando sobre pues el recorte a estos fideicomisos del Poder Judicial. Lo invitamos a que continúe con nosotros después de estos espacios comerciales. Por fin volvió Alonso. ¿Qué cosa? Esta vez sí que gano. ¿Pero qué volvió, Víctor? Reto Móvil Plus. Reto Móvil Plus está de vuelta. ¿Estás listo para ganar? Carga combustible, acumula check-ins con cada visita y cámbialos por combustible de regalo. Válido hasta agotar existencias. Consulta términos y condiciones en retomóvil.com. Ven y aprovecha a Polimuebles los precios de fin de temporada en aires acondicionados con marcas como Mave, Prime y Mirage, con hasta 40% de descuento y además instalación básica gratis. Ven a Poli, porque estrenar es muy fácil. Ya llegó la colchoniza a la Villarreal. Contamos con hasta 45% de descuento en todos nuestros colchones. Transforma tus espacios con nosotros y haz de tu hogar un mejor lugar. Aprovecha los grandes descuentos que tenemos para ti. ¿En dónde más? En Mueblería Villarreal.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre los recortes a los fideicomisos en esta mañana y bueno, platicamos antes de la pausa, Mauricio Zapata, sobre pues cómo ves esta situación, si de aprobarse en el Congreso de la Unión, pues las posibilidades de dar marcha atrás y esta postura de partidos como el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, que pues también rechazan estos recortes anunciados. Pues bueno, al final de cuentas la memoria del electorado a veces suele ser de 3 minutos y cuando lleguen a las urnas no creo que piensen, no va a votar por aquellos porque apoyaron al Poder Judicial. Se van a basar en otras cosas para el voto, en la popularidad del candidato. Se van a basar más en la simpatía. Les cae bien el candidato oficial, por eso votamos. Otros porque el oficialismo les entrega apoyos o ayudas, y habrá otros que no se las entregan y quieren pues bueno, votar en contra porque les cae mal el presidente López Obrador. Lo que sí es un hecho es que, pues bueno, reiterar esta situación, y lo señalaba Marco y lo señalaba Rogelio, si el presidente está incómodo va a seguir y va a seguir y va a seguir dando lata con eso, como se dio con el tema del Instituto Nacional Electoral, como se ha dado con otros temas, como se dio mucho con García Luna y con Cienfuegos y con Calderón, gente que le cae mal al presidente, pues bueno, ahí los ataco, los mismos medios de comunicación. ¿Qué va a pasar? Sí se ve no se le ve complicado a la Cámara de Diputados para aprobar el presupuesto. Ahora lo interesante es que si van a quitarle tanto dinero al Poder Judicial, ¿por qué no lo destinan realmente para obras que son prioritarias, como el acueducto de Victoria, que siguen sin etiquetar el dinero? Hay por ahí el diputado González Robledo dice, no, sí se va a hacer, pero siguen sin etiquetar el presupuesto al acueducto, sigue en veremos, sí está dentro del paquete económico, pero sin dinero. O sea, sí lo vamos a hacer, pero no hay recursos, o sea, pocas palabras, no se va a hacer. Entonces, ¿por qué no le destinan recursos para eso? Ahora, insisto también en el tema de que si se trata de una venganza, de un capricho, y por lo que se ve, quieren desestabilizar al Poder Judicial. Ok, bueno, damos paso también a los comentarios de la gente, los radioescuchas. En este caso es el señor Jalín Jade de Ciudad Mante. Gracias por escucharnos y también por participar, en donde nos comenta, dice, no han leído con detalle en qué consiste el recorte a la Suprema Corte al cancelar un fideicomiso. El presidente ha sido muy claro que no se trata de afectar los derechos de los trabajadores de base. Es únicamente para los magistrados que tienen presupuestados 80 y tantos mil pesos para variar cosas, deportes, parques, jardines, etcétera. Este es el comentario, Rogelio, del señor Jalín al respecto. ¿Qué opinas? Sí, el problema es que, insisto, el número de magistrados que tiene el país, el número de ministros y de jueces, si quieres, que también he escuchado que la queja es que ganan exageradamente un salario, no es a ellos. O sea, efectivamente yo estoy de acuerdo con el señor, pudiera haber excesos en las prestaciones que tienen algunos ministros, incluso en los sueldos, pero si la iniciativa viniera enfocada hacia allá, hacia ese segmento del Poder Judicial de apretarles ahí las prestaciones, pues bueno, yo creo que tendría mayor aceptación de la sociedad, pero aquí se está hablando en lo general, o sea, y las afectaciones que se van a dar con este recorte a los fideicomisos, esas desde el auxiliar técnico que trabaja ahí en el Poder Judicial hasta el nivel más alto. Entonces, es por eso la inconformidad, o sea, por eso los oficiales judiciales, todo el personal, los operadores jurídicos del sistema de impartición de justicia, es por eso que se sienten lastimados y están saliendo a protestar. Por otra parte, a mí, yo también soy un convencido de que este tema el presidente lo está aprovechando también para efectos electoreros, es obvio, o sea, mientras es inevitable que se vaya a aprobar en la Cámara de Diputados el recorte, es inevitable que también se vayan a promover las acciones de inconstitucionalidad en contra de esta decisión, pero mientras se resuelve este tema, le va a dar herramientas al presidente, pues, para seguir
promoviendo ese discurso de los privilegios de los ministros y en consecuencia pues, va a seguir tratando de llegarse simpatías ciudadanas con ese tema, ¿no? ¿Cómo ves, Marco? Digo, el comentario y también hablando de, suponiendo que se reintegren los recursos, ¿qué garantías hay de que pues finalmente lleguen a donde dicen que van a llegar y no se utilicen, como mencionó Rogelio, pues también con temas electorales? Pues insistir, este comentario es parte de lo que hablamos de las percepciones, o sea, parece que insistir en mis dos preocupaciones, parece que el tema ya se está yendo a la arena electoral, que saben que es una reforma que no va a concretarse, que va a pasar 1 o 2 filtros, pero no se va a concretar, no va a llegar a surtir efectos. Incluso se me hace complicado que vayan a modificar algunos presupuestos, pero el pegarle a la percepción de la gente otra vez, pegarle otra vez al tema electoral, esa es una de las preocupaciones. La otra preocupación, que también es igual o más grande que esa, es que si analizamos fríamente las cosas, el presidente y Morena siguen teniendo razón. Tenemos un sistema judicial bastante malo, de malo a terrible en cuanto a sus decisiones. Complicado que veas tú justicia en México y en ese sentido, pues, ¿qué le puedes decir al presidente? O sea, no dele más dinero porque están haciendo las cosas bien. El argumento es fuerte, el argumento es contundente, incluso si lo tomamos en cuenta, si tomamos en cuenta la productividad de este tipo de sistemas, de aparatos, no hacen lo que le demanda el pueblo en México. Insistimos en que hay, incluso con todos esos sueldos, con todos esos privilegios, bastantes sospechas de que magistrados se arreglan con expresidentes o se arreglan a base de dinero. No podemos comprobarlo, la gente no tiene ningún sustento, incluso es hasta exagerado pronunciar este tipo de cosas, pero las sospechas se dan en base a lo que hemos visto, en base a resultados de algunas controversias, en base a resultados de algunas demandas del pueblo de México, y ahí pues tampoco se tiene mucho que hacer en cuanto al ataque del presidente a este tipo de sistemas. Okay. Mauricio, ¿cómo ves el comentario aquí del señor Jalín y también el tema de darse este recorte de las posibilidades de que se use en obras o realmente sea un tema electoral? Como dice el señor, no se ha leído con claridad y no hay que hacerle caso al presidente porque suele manipular. No ha sido claro el presidente. El presidente fue claro en decir, sí, ya se leyó, bueno, en algunos casos ya se leyó bien cómo viene el proyecto y le quita, sí, efectivamente, privilegios a los ministros y a los jueces, pero también muchas situaciones y prestaciones también a la clase trabajadora. En el caso de los ministros y jueces, bueno, pues sí, ¿para qué les vamos a estar pagando el celular o el club deportivo o el spa? Tiene toda la razón, hay que eliminar esos gastos, pero también se le está quitando a la mayor parte de los trabajadores del sistema. Entonces, lo que dice el presidente o tiene otros datos, o habla medias, o habla como más le conviene para que lo escuche la gente. Como bien decía Rogelio, ¿no? Estos fideicomisos son aparte de esos privilegios que ya tenían. Son aparte, sí, hay uno para los privilegios de los ministros, bueno, está bien que se quite y que se asigne realmente a situaciones prioritarias en el país, pero los otros, habría que preguntar. Ok, ¿con qué nos quedamos, Rogelio, de esta plática el día de hoy? Pues yo nada más me gustaría hacer una precisión. A mí me parece que el Poder Judicial ha sido un poder que ha estado, ahora sí que ha sido el fiel de la balanza en este gobierno, ¿no? Si no fuera por el Poder Judicial, este país sería otro, porque el presidente hubiera tenido vía libre para hacer todo lo que ha querido hacer y que no lo ha podido, precisamente porque el Poder Judicial le ha puesto un freno ahí. Entonces yo creo que sería un error lamentable que el Poder Judicial se subordinara al Poder Ejecutivo, porque entonces, sí, imagínate, monopolizar el poder en una sola persona sería riesgoso para el país. Ok, Marco, ¿con qué nos quedamos? Con la preocupación. El regatear dinero no te va a resolver los problemas del país. Creo que los presupuestos es lo que menos se puede tocar. La palabra esa de austeridad y pobreza franciscana son fastidiosos para el pueblo. Fastidiosos porque el pueblo es el que no ha tenido dinero. Entonces, tocar ese tipo de conceptos creo que tendríamos que
analizarlos más de fondo. Preocupado por recortes y preocupado más porque vemos que el presidente finalmente pues llega a tener justificaciones muy amplias para atacar ese tipo de sistemas. ¿Con qué nos quedamos, Mauricio? En 5 palabras. El país requiere de contrapesos. Bueno, pues ahí está la opinión. Agradezco, como todos los lunes, a Mauricio Zapata, Rogelio Rodríguez, Marco Antonio Vázquez, que nos haya acompañado a esta charla, a esta plática, como siempre, también a usted que participa con sus llamadas, con sus mensajes, compartiendo nuestras transmisiones, también se lo agradecemos. Y a nombre de Organización Radio Fuego Tamaulipeca, de ORT Noticias, de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le agradezco el favor de su atención y lo invitamos a que nos acompañe el día de mañana. Que tenga un excelente lunes. Esta es la máxima autoridad en música grupal.